Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa de Orbe, Reflexiones sobre nuestro entorno. El día de hoy tenemos un tema pues particularmente muy cercano a nosotros que trabajamos en la parte atmosférica, y tiene que ver con esta celebración que propuso y mantiene las Naciones Unidas en relación al Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. En este año así se tituló, y nosotros quisimos generar este programa para reflexionar junto con todos ustedes sobre la importancia del aire limpio. Ya sabemos que podemos durar a lo mejor varios días sin tomar agua, pero sin respirar, pues difícilmente aguantamos, no sé, unos pocos minutos cuando mucho. Entonces el aire es una de estas condiciones esenciales para la vida. Y hay dos cuestiones que me parece importante mencionar. La primera es que a partir del año 2000, la mayor parte de los seres humanos vivimos en ciudades. Hasta antes del año 2000 todavía había una pequeña mayoría de seres humanos viviendo en las zonas rurales, pero hoy en día ya prácticamente más de la mitad de todos los seres humanos vivimos. Y el otro tema que me parece que enmarca muy bien esta reflexión es que el 90% de los ciudadanos, es decir, los que vivimos en la ciudad, respiramos un aire malo, o sea, un aire que no cumple los mínimos estándares para considerarse aire limpio. Y bueno, yo para esta ocasión tenemos el gusto de darle nuevamente la bienvenida al maestro Ramón Morales, aquí compañero de UACJ Radio, que con quien siempre tenemos el gusto de platicar y reflexionar sobre estos temas que pueden ser muy interesantes desde la perspectiva también del ciudadano, ¿eh? Gracias, doctor. Un gusto saludarlo, estar aquí, por supuesto, y espero hacer mi mejor papel como portavoz de todas las personas que probablemente tengan alguna inquietud respecto de este tema y que es tan importante. Yo creo que no hemos asumido todavía un compromiso, una responsabilidad respecto de eso. Pero yo creo que intuitivamente, Ramón, de alguna manera el ciudadano entiende la necesidad de un aire limpio, y yo creo que hay cierta preocupación. ¿Cómo ves tú, cómo percibes que para el ciudadano, para los ciudadanos de a pie, por llamarle de alguna manera, representa este reto, ¿qué diríamos? Esta circunstancia de no siempre ver su aire limpio? Pues yo en lo particular, y hablo en primera persona, yo creo que me siento como la rana cuando está dentro del agua y le prenden a la olla. Sí, de que no me percato todavía de alguna manera de las consecuencias que eso ha derivado, e independientemente de que ahora existe una cultura y una educación un poco más orientada precisamente a la conservación del medio ambiente, sí siento que en la gran mayoría de la población no estamos, o nuestro foco, nuestra perspectiva no está en esa línea de cuidar de que sea una de las listas de como prioridad. O sea, en el listado de prioridades está el trabajo, el crimen, las cuestiones familiares, o sea, está muy abajo en la lista. Para seguir la chuleta, como decimos coloquialmente, ¿no? O sea, que estamos muy abajo todavía en la lista de prioridades. Necesitaremos llegar a una condición de tener un aire irrespirable. ¿Te acuerdas? Antes de las Olimpiadas en China, en Pekín, en Beijing, que tenían ese problema, ¿no? O sea, que el aire era irrespirable. O sea, la visibilidad era casi de algunos metros solamente, porque la cantidad de humos que había en la ciudad era
pues era portentosa. ¿Tendremos que llegar a esas circunstancias para que nos pongamos las pilas? Esperaría que no, pero de repente esta frase de nadie sienta o nadie experimenta en cabeza ajena parece más una sentencia que un aviso de esta parte. Sí, definitivamente, y me imagino que en la parte del sector salud habrá una alta incidencia ya de enfermedades que están siendo provocadas por esta mala calidad del aire. Y siento que en los recientes 3 años, y más con las situaciones que hemos tenido con la cuestión de las tolvaneras, la falta de agua y la parte de la contaminación, se ha recrudecido ese Fíjate que esto es algo muy, muy importante, porque evidentemente pasamos un periodo muy intenso donde llevábamos 24 meses de sequía, el polvo estaba pues totalmente seco y suelto, y pues tuvimos estos aeronazos que no son raros en Ciudad Juárez, pero que en algunos lugares les llamaban las tormentas sepia, porque venían de una dirección en la cual el suelo es rojizo y se veía la ciudad totalmente como sepia, ¿verdad? Así o sea, como roja. Nos retrata Hollywood. Como nos retratan así en las fotos viejitas, ¿verdad? Y bueno, esto desde luego llamó mucho la atención a muchas personas, pero en la práctica yo creo que también podemos ver circunstancias como son pues las afectaciones, por ejemplo, las alergias. O sea, hoy casi diría yo que conozco muy poca gente, o no conozco realmente a mucha gente que diga yo no tengo alergias, o a mí no me pega nada, ¿verdad? O sea, yo creo que ya sea el polvo, el polen, lo que sea, pero todos de alguna manera ya pues padecemos algún tipo de alergia, afecciones en los ojos, y desde luego a mí me sorprende algo que no sé si tú concuerdas con esto, Ramón, es el tema de que yo no recuerdo cuando estuve en primaria que alguien llevara inhaladores o que tuviera ataques de asma o lo que sea. Hoy prácticamente no hay salón en una primaria donde no haya por lo menos uno o varios niños que tienen que llevar su inhalador, porque pues evidentemente estos casos de asma, que están todo esto vinculado pues a la mala calidad del aire, ¿no? Sí, antes pues era una cuestión de nacimiento, ¿no? Sí. Algún padecimiento, alguna situación con las vías aéreas respiratorias, concretamente los pulmones, y eran escasos los casos donde personas, niños, en este caso compañeros, usaban este inhalador especial. Y jugábamos para en ver el los polvo y jugábamos sin en ningún el patio. problema. El polvo nunca fue un problema, pero efectivamente, o sea, teníamos, pensar en polens y cosas de ese tipo era, hoy en día creo que ¿cómo se llaman los doctores que hacen alergias? Alergólogos, pues tienen ahorita una gran demanda de trabajo, ¿no? O sea, estas pruebas que hacen en la espalda, de rayonar la espalda para determinar a qué somos alérgicos, pues la verdad es que esto está muy vinculado a esta característica, esta calidad de aire que respiramos en la ciudad. Bueno, aquí el cuestionamiento sería, pues sí existe esta parte de un poco más de conciencia, pero cuando no está dentro de las prioridades de cada una de las personas que habitamos la frontera. O sea, mi prioridad es llegar a tiempo, dejar a los niños, conseguir hacer la vida. Hacer la vida, y en esto creo que lo platicábamos la vez pasada con el tema de del engomado ecológico, pues no tenemos muchas alternativas en la cuestión del transporte, ¿no? De la movilidad urbana. Recién estamos medio ya adaptándonos a una alternativa más, como lo es las rutas troncales del BRT, pero aún así eso no parece ser suficiente. Hay un indiscriminado incremento de parque vehicular. Creo que esa sigue siendo el paradigma, ¿no? O sea, un individuo, un carro, y desde luego, pues efectivamente no nos acoplamos todavía a
pues digamos, a cambiar el paradigma de tener nuestro propio carro, ¿no? Y creo que los jóvenes en la universidad los vemos a menudo, pues justo es la etapa en la que estrenan carro. O sea, cuando van a la universidad, cuando ya se tienen que mover a diferentes horarios, etcétera. Y ahora más que antes. Ahora más que antes, o sea, ahora ya los tiempos, porque aparte muchos de ellos pues inician sus prácticas profesionales o de plano trabajan y estudian, ¿verdad? Ya es una población muy importante la que trabaja y estudia, que requiere movilidad. Y la movilidad no solamente es ir del punto A al punto B, sino llegar a tiempo. O tener la certidumbre que vas a llegar a tiempo, porque a veces ya los tiempos están muy reducidos. De acuerdo. Entonces, pues esto desde luego genera un nuevo reto, más bien un reto asociado a lo que es vivir en la ciudad, ¿no? El tener, en Ciudad Juárez, por ejemplo, tenemos todavía retos muy importantes en materia de partículas suspendidas, es de polvos, y tenemos retos muy importantes con gases como el ozono, que es particularmente en verano, ¿verdad? O sea, en verano es cuando tenemos ozono, porque para que se forme el ozono necesita la radiación ultravioleta, que solamente en verano tenemos la intensidad necesaria para que se forme, pero el polvo todo el año lo tenemos. Y tenemos muchas áreas de la ciudad donde prácticamente a diario los niveles exceden lo que la Organización Mundial de Salud establece como límite saludable. Y lo sacamos al doble o al triple, ¿verdad?, de lo que establece ese umbral. Y desde luego, pues esto es algo que requiere una inversión que se ha venido postergando por décadas. Es decir, calles sin pavimentar, transporte público eficiente y de buena calidad, y desde luego la parte de las vialidades, ¿verdad? O sea, tenemos todavía muchos cuellos de botella, zonas donde el tráfico no fluye bien. Pues todo lo hemos tratado de resolver en los últimos tiempos, pero pues no lo alcanzamos, ¿verdad? No, es algo que va creciendo como bola de nieve y parece imparable, ¿no? Y muchas de las veces me quedé pensando en este punto de hasta dónde somos conscientes o hasta dónde tendríamos que llegar, a qué punto tendríamos que llegar para considerar. Y pienso que hay un desconocimiento general, y me incluyo en esto, porque de repente sales, paseo en bici, y de repente ves el clima y dices, ay caray, calidad del aire malísima. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya ando aquí, y ¿qué es lo que nos queda por hacer? Yo creo que estamos en ese descubrimiento, o en esa fase de, bueno, ¿y ahora qué hay que hacer a este respecto? O sea, ok, tomar medidas, pero que sean realmente medidas de raíz y que puedan resolver un poco esta problemática. Fíjate que una aspiración que tenemos en la universidad, sobre todo ahí en el Centro de Ciencias Atmosféricas, es desarrollar productos que permitan anticiparle al ciudadano, por lo menos unas 24 horas antes, qué puede esperar para el día siguiente. Cómo planificar su transporte, cómo planificar lo que dices tú, ¿no? Salir a hacer ejercicio, a qué horas, qué tipo de ejercicio, en qué lugar, todo ese tipo de cuestiones para la toma de decisiones. Pues tenemos, yo creo que un atraso muy significativo, ¿no? O sea, en términos de que pues esto deberíamos haberlo resuelto, no sé, hace 10, 15 años, pero bueno, pues hay que empezar en algún momento, ¿no? Y toma uno como ejemplo, comparaciones odiosas, pero al final, por ejemplo, las grandes ciudades, las grandes urbes que tienen, pues, de alguna manera un desarrollo urbano de infraestructura, pues no han podido con esa situación. Lo mencionaba ahorita Beijing, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido un despegue enorme, pero que al final no ha podido detener este deterioro de la calidad del aire. Y fíjate que creo que en algunos casos pues caemos en esta indolencia de no tomar las acciones porque hay otras prioridades, ¿verdad? A lo mejor en alguna ocasión un alcalde me decía de Ciudad Juárez, dice, esto de lo ambiental es para cuando seamos ricos. Ahorita hay que crear empleos, ahorita hay que generar que la gente trabaje, que la gente tenga
que haya economía. Y ya después vemos qué hacemos con los residuos y vemos qué hacemos con el aire. Entonces, como que esos son problemas de países ricos, no de países que estamos en vías de desarrollo. Y bueno, pues yo personalmente yo no comparto esa visión, porque yo creo que es más fácil domar al animal cuando todavía no le crecen los cuernos, ¿verdad? O sea, porque ya cuando está grande y fuerte y cuernudo, pues es mucho más difícil de domarlo. Y eso es lo que nos está pasando, ¿no? O sea, tenemos un problema ambiental muy agravado por efecto de que hemos privilegiado el desarrollo. Y desde luego, fíjate que inclusive en Estados Unidos, nuestra hermana Ciudad del Paso, ellos tienen un programa de calidad del aire, pero no están tan orientados a la protección de la ciudad. Tienen algunas cuestiones, por ejemplo, como avisar cuando los niveles de ozono van a ser muy altos, le llaman el ozono day, o sea, y bueno, tratan de divulgar, y creo que es muy eficiente, pero el programa en sí está más orientado al cumplimiento legal de la ciudad que a la protección de los ciudadanos. A un checklist. Sí, aquí ellos, su presupuesto, digamos, como ciudad está amarrado a que cumplan con los programas de calidad del aire. Y bueno, para ellos es muy importante pues estar viendo los niveles, no tanto por el efecto a la salud, directo, o sea, primordialmente, sino para pues no violar su propia normatividad. En México estamos al revés, no tenemos realmente, tenemos criterios, pero no tenemos una normatividad que nos obligue a decir, Ciudad Juárez, estás en violación de la norma fulana de tal, por lo tanto voy a imponer una multa, o te voy a sancionar, o te voy a quitar presupuestos, o al revés, ¿verdad? O sea, tienes un problema y si me das un plan de acción... Es que sin entrar en temas políticos, pero ya el presupuesto de por sí está... Ya no hay de dónde rascar, golpeado, ¿verdad? ¿no? Sí, no, definitivamente. Y obviamente si a cualquier alcalde le dicen, ¿prefieres patrullas o prefieres aire limpio? No, pues patrullas, ¿verdad? O sea, creo que hay ahí una cuestión, pues, que está muy vinculada a esa. Y desde luego, pues tenemos este tema de la región del mundo donde nos toca vivir. O sea, tenemos este problema no es un problema, más bien es una circunstancia. Vivimos en una zona, un ecosistema desértico, pues implica sequías, o sea, sequías cíclicas. Y justamente estaba participando en una reunión y estábamos viendo datos de sequía desde 1700, más o menos del año 1700, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, y veíamos este patrón recurrente de sequías. Y inclusive diríamos que las sequías que estamos padeciendo recientemente no son ni las más graves y justamente corresponden a este ciclo de abundancia de agua y de sequía. Pero el tema, digamos, central aquí es que la mala calidad del aire está vinculado a la vulnerabilidad que nos genera el vivir tanta gente en una sola ciudad, ¿verdad? Cuando vivíamos esparcidos por todo el estado, a lo mejor digamos, el número de personas afectadas no era tan grande, pero hoy vivimos en zonas, pues, a veces que no son óptimas, ¿verdad? Para las zonas habitacionales. Tenemos que desplazarnos grandes distancias de donde dormimos a donde trabajamos y desde luego, o estudiamos, y desde luego, pues esto es, aparte hay zonas de la ciudad en donde pues todavía se utiliza la leña en invierno para quemar, para calentarse, ¿verdad? Hay zonas de la ciudad donde todavía se quema la basura, o sea, y esto genera contaminación, se queman llantas, y bueno, ya no es tan grave como en otros años, pero pues todavía tenemos las ladrilleras, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces tenemos todas estas fuentes de contaminación que cuando las condiciones meteorológicas son de cierta característica, pues se quedan así como atrapadas en la cuenca, ¿no? En la zona, y eso pues desde luego nos genera pues una exacerbación de todas estas enfermedades que platicamos, ¿no? Y en ese sentido, bajo su perspectiva ya como experto, y por supuesto la academia, la universidad ha tratado de ofrecer cualquier cantidad de estrategias, soluciones, investigaciones, basado pues o cimentado en los estudios, pero ¿qué es lo que corresponde hacer por nivel, desde ciudadano, niveles de gobierno, la misma iniciativa privada? Se ve cada vez más el desarrollo
naves industriales, por ejemplo, nearshoring, que está de alguna manera también atentando contra los servicios, el agua, la energía eléctrica. Cada vez tenemos más apagones, situaciones que pues están creciendo a pasos agigantados, pero que no estamos listos en infraestructura ni en programas específicos para poder solventar esas situaciones. Muchas ciudades están planificando para lo que va a pasar en 10 años. Y decir, aquí en 10 años va a haber un parque industrial. ¿Cómo hacemos las vialidades? ¿Cómo traemos el agua? Todo eso, ¿no? Ciudad Juárez es una ciudad que en cierta manera ha intentado planificar en algún momento, pero finalmente tengo entendido que es la ciudad más planeada. Sí, pero planeada, nada más. Nomás en papel, ¿verdad? Sí, claro. Pero finalmente somos reaccionarios, ¿verdad? O sea, reaccionamos a los retos que se nos van presentando, que muchas veces tienen que ver con intereses económicos o políticos, ¿verdad? Que van desarrollando ciertas zonas de la ciudad que a lo mejor no era lo óptimo en este momento desarrollar eso, o todavía no completamos la infraestructura. Pero mira, algo que yo considero que tenemos también es muchas oportunidades desde el nivel de la colonia, o sea, de cómo nos organizamos como vecinos, que es complicadísimo, ¿verdad? O sea, a veces no nos ponemos de acuerdo ni para el guardia ni la puerta de entrada del fraccionamiento, ¿verdad? Pero que finalmente, pues cuando se trata de la salud, pues debería ser otra mentalidad. Pero fíjate, algo que hicimos en alguna ocasión aquí desde la universidad fue platicar con un grupo industrial que tiene como 10 plantas aquí en Ciudad Juárez, y justo estaba trabajándose nosotros estuvimos muy involucrados en los estudios para el diseño del BRT, entonces todo lo que es las rutas y las aforos y todo ese tipo de cosas. Pero una de las cosas que platicamos con esta empresa es decir, oye, en vez de usar tus camiones blancos, esos que recogen personal, transporte de personal, que francamente son pues tenemos un reto ahí muy fuerte, porque pues circulan por toda la ciudad, los motores no siempre son en las mejores condiciones, la mayoría de ellos no tienen ni siquiera plaqueo, o sea, no están registrados, o sea, no son vehículos de hecho cumplen. Muchos de ellos son importados como con chatarra. Sí. Entonces muchos de estos no tienen ni siquiera el mínimo, los estándares mínimos, ¿verdad?, de seguridad o de calidad de sus emisiones, y decíamos, ¿por qué no restringes esos camiones a pequeños segmentos que estén vinculados con las troncales del BRT, y que de la troncal más apropiada de ahí se lleven a la gente y estén haciendo un trayecto mucho más corto, ¿verdad? O sea, entre la planta y finalmente, fíjate que un sistema automatizado, que lo hablamos con la empresa y con las personas que estaban haciendo el trabajo del BRT, se podía inclusive poner un sistema electrónico que le permitiera a la empresa saber qué gente se subió al camión de sus empleados. Okay. O sea, para saber si van a llegar los de la línea y si van a completar, ¿verdad? O sea, entonces ellos saben ya que vienen en trayecto, cuántas gentes vienen en trayecto, y pueden tener un monitoreo en tiempo real de cómo se van movilizando su personal, y pues digamos programar estos viajes especiales, pero para tramos mucho más pequeños, ¿verdad? No andar recorriendo toda la ciudad. Y bueno, hubo mucho interés, pero desafortunadamente creo que también nos falta liderazgo, ¿no? O sea, nos falta quien empuje esas ideas y quien las mueva y todo eso. Pero y no tendrá que ver también con al final la industria, en este caso manufactura, que es la industria más bollante, dominante. Dominante aquí en Ciudad Juárez, también no, la idea siempre es hacer lo más con lo menos. Claro. Y el que implique desarrollar programas de este tipo, muchas de las veces puede obedecer también a esa situación, la reducción de costos de inversión. ¿Pudiera ser? Fíjate que yo en algunas pláticas informales, pues obviamente uno piensa, imagínate todos los metros cuadrados de techos que hay de las maquiladoras. Si los llenaras de paneles solares, ellos se ahorrarían mucho dinero en términos de energía eléctrica, pero al mismo tiempo contribuirían, número uno, a que no tuviéramos que generar más plantas de generación de energía eléctrica, por consiguiente menos emisiones. Y por otro lado, pues podría haber un ahorro significativo. Sin embargo, dices bien, o sea, el modelo de negocio
dice, mira, todo eso suena muy bien, está toda, pero no es nuestro modelo de negocio. Nosotros no nos dedicamos a generar energía eléctrica, nos dedicamos a hacer arneses o nos dedicamos a hacer lo que sea que hagan, ¿no? O sea, pero entonces para nosotros es como de pronto un tortillero se dedique a generar energía eléctrica, pues dicen, no, yo me dedico a hacer tortillas, ¿verdad? O sea, y mi negocio se centra en eso. Ellos lo que dicen es, a ver, si hay estas oportunidades, tú dame la electricidad más barata de lo que le pago a la CFE y hablamos de negocios. ¿Cómo la generas? Ni siquiera me importa, o sea, nomás que sea más barata porque lo único que yo necesito es ese insumo para mi producción, no necesito yo producirla, ¿verdad? O sea, y ese desde luego es un paradigma que digamos, tenemos que reflexionar en algún punto cómo vamos a ir haciendo más inteligentes las inversiones que vienen a nuestra ciudad. Nadie quiere hablar de eso porque ahorita lo que queremos son trabajos, ¿verdad? Más que ponernos roñosos o ponernos muy exquisitos, ¿verdad? Pero finalmente tendremos que evolucionar si queremos tener una ciudad sustentable hacia un modelo de desarrollo en el cual digas, mira, si te quieres venir a Juárez, estas son las reglas, ¿verdad? O sea, y esto es como tienes que trabajar. En algunos casos, por ejemplo, en el agua, pues ya empieza a darse ese caso, pues porque no hay agua. ¿Sabes qué? Pues yo te ofrecí que te daba el agua, pero no te la garantizo. O sea, trataré de dártela, pero más bien ve haciendo lo que necesites para garantizar o sea, que tengas depósitos, que recicles el agua, que hagas lo que tengas que hacer, porque yo no te garantizo que te la voy a poder dar, porque no hay. Lo mismo nos puede pasar con el aire, ¿verdad? O sea, yo siento que con el aire es un poco más difícil las políticas públicas, porque pues el aire no es un commodity. O sea, el agua es un commodity, la electricidad es un commodity, quizá para nuestro público de explicar, o sea, un commodity yo lo entiendo como algo que se puede comercializar, ¿no? O sea, que tú puedes vender el agua o lo puedes concesionar el aire, pues no, o sea, no entra en esa categoría y por lo tanto su valor económico es cero. Y entonces, pues aquí le llaman los economistas externalidades, ¿no? O sea, la externalidad, es decir, el costo que pagamos, no directamente, sino indirectamente. Por ejemplo, las idas al doctor, la falta de poder ir a trabajar, o sea, el faltar al trabajo, todo ese tipo de cuestiones que no están directamente relacionadas con el aire, pero que se suman a los costos, ¿verdad? Sí, al daño colateral, ¿no? Y aquí sería mucho cómo crees tú que percibe la comunidad esta problemática que parece muy compleja, bueno, de hecho tiene su complejidad, pero que como dices bien, o sea, para la mayoría de las personas la padecemos, de alguna forma la visualizamos, pero pues... Dice, chin, en el momento, pero luego, ¿qué sigue? Tengo que, la vida continúa y tengo que seguir haciendo lo que... ¿Sientes como que hay una especie de decir fatalismo? No sé si sea la palabra correcta. Decir, bueno, yo seguiré trabajando mientras pueda seguir trabajando. El día que ya no se pueda, pues ya no se pudo, ¿verdad? Y a ver qué sigue. O sea, es decir, no pensar tanto a futuro, sino pensar en el hoy, en una serie de, tal vez una inmediatez. Pero pienso más bien que tenemos ese desconocimiento. Ya hay así como varios, así, ahí por ahí aparecen vestigios, ¿no? De situaciones que nos medio iluminan el camino, por supuesto la academia, lo que están haciendo su área, pero creo que falta todavía mucha conciencia en ese sentido, ¿no? Educación, el tener presente cuáles pudieran ser también las consecuencias, sin llegar a esta parte de educar a través de la cultura del miedo, pero sí estamos como que yendo en esa vía y no estamos pensando en el futuro, como el tema del agua, ¿no? ¿Qué le vas a dejar a las próximas generaciones? El uso indiscriminado, el derroche. Pienso que esto es exactamente igual. Sí, ojalá tuviera el aire más limpio, pero ahorita tengo que poner comida en la mesa. Sí, y trabajar lo que tenga que trabajar, llegar como tenga que llegar a donde voy. Pero fíjate que hay otro elemento importante, ya que hablas del futuro. Y este es el tema, el inmediato, el próximo, pues es estas enfermedades, esta mala calidad del aire, estas externalidades que nos hacen perder dinero como familia, ¿verdad? Como personas. Pero también está el tema del futuro, ¿no? Mucho de los contaminantes atmosféricos
también son contaminantes que afectan o que están asociados al cambio climático. Entonces, hoy en día se busca hacer un manejo integral, ¿verdad?, de la calidad del aire, no solamente para lo instantáneo, lo que nos está afectando ahorita, sino lo que nos va a afectar o que ya nos está empezando a afectar como cambio climático. Se junta el hambre con las ganas de comer. Y entonces, por ejemplo, hay cuestiones como, voy a mencionar un contaminante, pues digamos que todavía es muy relevante, como es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono no lo apreciamos porque no se ve y no huele y no, vamos a decir, no nos damos cuenta que ahí está, pero que se ha ido acumulando a nivel planetario a tal punto que empieza a generar distorsiones en los patrones climáticos. Entonces, el quemar gasolina, diésel, gas, todo eso, genera CO2. O sea, todo el gas que quemamos, que se ve limpio porque no se ve humo, no se ve lo que produce combustión. Todo lo que se produce combustión, todo lo que bueno, los climatólogos dicen todo lo que es el carbón, desde el carbón mineral hasta el de la carne asada, hasta el gas natural, todo ese carbón se va a la atmósfera. Y ese carbón en la atmósfera, pues está vinculado muy, muy cercano a este calentamiento global y a esta distorsión de los patrones climáticos. Entonces, el gas metano, por ejemplo. El gas metano, que es el la gas producción natural, de carne, la industria de la carne. Toda la industria. Bueno, por ejemplo, esos son inclusive fuentes naturales. Como es bueno, pues ya no sé si tener tanto ganado sea tan natural, ¿verdad? Pero vamos a decir, son metabolismo. El consumo. Pero el tener una industria alimentaria que se basa, por ejemplo, en pues la crianza de estos animales, ¿verdad?, que generan. Yo te diría que es algo que platico mucho con mis estudiantes de la clase de cambio climático, porque les digo, miren, tenemos que pensar en que al final lo que tenemos que hacer es una comunidad eficiente. No que dejemos de decir, sé que ya nadie coma carne porque le queremos matar el metano de las vacas, o sea, pues, o no tomen leche, o no coman queso. O sea, yo creo que esa no es el mensaje adecuado. El mensaje más bien es cómo podemos ser eficientes. Eficientes desde el vehículo que manejo, o sea, bueno, yo no puedo tener un carro eléctrico, pero a lo mejor puedo tener un auto que tiene un consumo de gasolina muy bajo, o puedo no tener que usar el carro todos los días, o sea, ¿cómo puedo ser eficiente? ¿Cómo puedo ser eficiente, por ejemplo, para mantener mi casa fría o caliente? O sea, tapar las rendijas, ponerle plástico en invierno a las ventanas, o sea, ¿qué puedo hacer a mi nivel? Si lo hacemos colectivamente como una cultura, o sea, si se convierte en me viene a la mente, yo tuve el privilegio de trabajar en un puesto diplomático en Canadá durante 3 años y una de las cuestiones es que mucho de lo que hacen los canadienses, porque pues llevan toda su vida viviendo en ese clima extremoso, ¿no?, de menos 40 grados centígrados, pues es que las casas, toda la vida está orientada a adaptarse. Y, por ejemplo, para ellos es totalmente natural en octubre empezar a ponerle un doble membrana de plástico a las ventanas para que retenga más el calor. Toda una serie de prácticas pues que nosotros todavía no asumimos, ¿verdad? O sea, y no asumimos, y aquí tú me dirás, ¿será porque tenemos una gran población que viene de climas muy distintos al nuestro? Eso influye, pero pienso que como ciudad como tal no tenemos esa educación, porque al pueblo que fueres haz lo que vieres. Sí, y, claro. y entiendo que sí, los que somos originarios de Ciudad Juárez, pues teníamos que mitigar de alguna manera esas situaciones extremas de clima, pero creo que también en ese sentido nos ha faltado desarrollar adaptación, estrategias, tecnología, de la mano con iniciativa privada, academia, por supuesto, los niveles de gobierno, ¿no? La adaptación de las ciudades a los cambios climáticos, a las situaciones extremas, y la educación, como esto que menciona, pienso en Canadá, pues es una cuestión de educación, de cultura. Sí. De hecho, fíjate, empezamos un proyecto
financiado con un fondo que genera la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que se llama PISO. Ujú. Y con ese dinero hicimos una serie de dinámicas para niños de primaria e inclusive algunos de preparatoria. Y pues generamos toda una dinámica muy atractiva para los jóvenes, conocer qué son los contaminantes. A los contaminantes los pusimos como villanos Ujú. y creamos historietas, o sea, historieta, ¿verdad? Del ozono, que tiene su nombre de villano. De villano. Y igual para todos los contaminantes, y veíamos les enseñamos cuáles son los poderes de ese villano y cuáles son los antídotos, ¿verdad? Ujú. Para combatirlo, ¿verdad? Y entonces los niños entran en una dinámica de reconocerlo como algo que hay que... Y desde luego no es una cuestión confrontacional, es una Ujú. cuestión de una dinámica de visualizar dónde están los retos y dónde están las oportunidades de vencer esos retos. Y fue muy, muy exitoso, la verdad, nos fue muy bien. Nos siguen pidiendo que hagamos ese tipo de dinámicas. De acuerdo. Y estamos, y el tema por lo que lo traigo es porque creo que tenemos que ser más creativos en cómo, o sea, estamos reducidos a la contaminación, hoy son tantos, antes llamábamos los IMECAS, Ujú. ahora ya son el índice de salud y calidad del aire, y estamos a nivel 3 o a nivel 20, ¿verdad? O lo que sea, y en realidad eso no tiene, yo no sé si tú estás de acuerdo que hoy en día la comunidad no solamente necesita de estos elementos de conocimiento, sino también necesita motivación, ¿no? Claro. O sea, necesitas, ¿cómo lo vistes con un elemento de, no digo de sentimiento, pero sí que por lo menos tenga alguna carga emotiva, ¿no? Por lo menos que llame y que despierte alguna curiosidad, por ejemplo, ¿no? En esa parte yo creo que sí es muy, muy importante. Y a veces vienen, por ejemplo, ahorita que mencionaba a la infancia, los chiquillos que llegan y dicen, oye, aprendimos esto del tema ecológico. Y muchas veces, pues es algo que les están enseñando a ellos, pero de lo cual yo no formo parte como adulto. Claro. Y ahí yo creo que pues es una corresponsabilidad que tenemos también nosotros como medios de comunicación de estar, una cultura no es un comercial, no es un video, no es nada más la parte de ser creativo y a través de historietas enseñar, sino que todos los días tenemos que estar transmitiendo esta cultura. Pero fíjate, me acuerdo ahorita, tú te has de acordar también, a lo mejor te tocó esta campaña que hicieron del Ciérrale, que salía el gordito, ¿verdad? Amanda, o sea, ciérrale. Sí. Y todo ese tipo de estrategias, hoy los comunicólogos tienen un rol importantísimo, ¿no? O sea, en este proceso de innovación, ¿verdad? Y sobre todo, pues algo que me parece que también no podemos dejar de paso es el tema de transformar la ciudad, ¿no? Le llamamos nosotros la infraestructura verde. O sea, cómo podemos ir ayudando a mantener nuestras áreas verdes, cómo podemos generar espacios, ¿verdad? Que no solamente nos ayuden a captar el agua de lluvia, sino que nos den la vegetación, una vegetación de nuestro ecosistema, de nuestra región. Endémica. O sea, no traer árboles de China o de África o mangos de Brasil, y cosas por el estilo. sino arbustos que tenemos aquí en la Sierra de Juárez o que tenemos en los alrededores y que pueden sobrevivir con nuestras condiciones climáticas. O sea, no tenemos agua de sobra para regar árboles, pero si traemos los árboles adecuados, ¿verdad? O sea, huizaches, mezquites, palo verdes, o sea, que podemos hacer combinaciones. Y bueno, ahí los urbanistas tienen un área enorme, ¿verdad? De desarrollo también. Y eso lo vemos en grandes ciudades, por ejemplo, no sé, pienso en una ciudad de las más importantes, y no es que esté ya en el top 3 como Phoenix, que es un clima también sumamente... Tucson, Phoenix han hecho un trabajo muy importante en la infraestructura verde. Hemos ido a tomar inclusive varias certificaciones allá porque pues, han generado mucho material, mucho contenido, mucha tecnología. Ramón, tenemos que despedir el programa. Una reflexión final para despedirnos. Híjole, pues asumir responsabilidades. Yo creo que esa parte es muy importante, y encontrar fuentes de información fidedignas para desarrollar estrategias. Pienso que, por supuesto, la
La universidad como tal pues ha hecho cualquier cantidad de investigaciones, de estudios, desarrollado precisamente todos estos programas, pero nos falta todavía cómo penetrar en el grueso de la gente. Y con esto no estamos diciendo pues dejar de hacer lo que tenemos que hacer en el día a día, pero ver qué puede ser de ayuda e instalarlo en ese chip en la conciencia de cada uno de los ciudadanos aquí en Ciudad Juárez. Y en eso pues ahí tenemos que asumir ese rol. Maestro Ramón Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Doctor, siempre un placer. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y los invitamos para una nueva edición de Orbe próximamente. Me despido y nos vemos para la próxima. Gracias. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Esto fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno.